Buenos días, hermanos. El Salmo 100 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Con este mismo espíritu, hermanos, los invito a disponer nuestro ser para recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros este día domingo. Oremos. Amado Padre y Dios, en esta mañana glorificamos tu nombre y lo exaltamos por sus maravillas. Agradecemos poder estar aquí participando de este culto porque entendemos que la principal motivación para hacerlo proviene de ti. Oramos pidiendo que dirijas el culto y que todos seamos renovados y llenos de tu Santo Espíritu, y que nuestro actuar esté lleno de frutos que te agraden. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito, hermanos, a entonar a continuación el himno número 1, Cantad alegres al Señor. Dejo con ustedes al pastor para que nos dé el saludo congregacional. Estimados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo a Dios por este día de vida que Él nos regala, por este domingo y volvernos a conectar, a escuchar y por supuesto a unirnos en oración, en alabanza y en reflexión de su palabra. Le pedimos a Él su bendición, su dirección en todo lo que vamos a desarrollar y sintámonos bienvenidos para participar y estar unidos a la distancia en el amor y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Seamos bienvenidos, mis hermanos, a este noveno domingo, tiempo de la Iglesia, y en el cual rogamos a Dios por nuestro país, por nuestra sociedad, por nuestra comuna y por nuestro Santiago, para que el Señor cada día también siga guiando decisiones, acompañando cada situación de nuestros vecinos, amigos y seres queridos. Bien, ustedes también han estado probablemente escuchando noticias, informaciones sobre la realidad del COVID-19. En nuestra comuna de Ñuñoa se ha visto un aumento de contagios en este último tiempo.
Es por eso también que hago un llamado especial para que nos sigamos cuidando, protegiendo, y pese a que muchas comunas puedan pasar a una etapa posterior a cuarentena, que el Señor nos guíe en cada decisión y que si es posible quedarnos en nuestros hogares, en nuestras casas, podamos hacerlo aún más. Que el Señor nos cuide y nosotros también nos podamos cuidar en este tiempo y que pese a los levantamientos de cuarentena que puedan haber, cuidémonos, mis hermanos. Podamos tomar todas las medidas para nuestro cuidado y la de otros. Y el Señor también acompañe cada decisión que sea en bienestar a nuestra comuna, a cada persona que vive en nuestra ciudad y en nuestro país. Bien sabemos que el conflicto en el sur de nuestra tierra sigue presente y en diferentes formas se ha visto también aumentando la violencia y la rivalidad en aquel sector. Rogamos a Dios por la paz, por los espacios de diálogo, por la acogida de diferentes puntos de vista para que en este tiempo pueda verse instaurado el diálogo, la paz y la unión en aquella tierra. Pedimos a Dios protección por cada habitante y porque en muchas ocasiones hay daños colaterales que pueden afectar a otros. Que el Señor pueda dar protección y pueda impulsar estos espacios de conversación, de acuerdo, de justicia y de paz en aquella tierra que lo necesita. Oramos al Señor por nuestros líderes de nuestra Iglesia Metodista de Chile, quienes en este tiempo se encuentran en reunión de Junta General. Oramos a Dios por nuestras autoridades eclesiásticas, que el Señor oriente sus mentes, sus corazones y cada decisión que tomen sea en pos de guiar nuestra Iglesia hacia la voluntad del Señor en esta tierra. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Nos acompañe en este tiempo que vivimos. Que el Señor pueda guiar cada sentir de nuestro corazón para que cada palabra, oración, cada acto pueda ser de bendición a otros. Agradecemos al Señor por la vida de nuestro hermano Ado, quien nos dirige en este devocional, por cada hermano y hermana que ha colaborado también en el trabajo de edición y publicación de este material. Y por supuesto, agradecemos al Señor por cada hermano y hermana que ha colaborado en reflexiones y oraciones en esta semana. Gracias por su tiempo, por su dedicación y porque sabemos que el Señor dispone en nuestros corazones el hacer, en servir y en poder acompañarnos los unos a los otros a la distancia. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a realizar el día de hoy. A continuación, hermanos, daremos lectura a los textos bíblicos que se encuentran en Salmo 104, 25 al 31 e Isaías 55, del 1 al 5. El primer texto lo leerá mi hijo Piero y el segundo texto mi hijo Ian. Doy lectura al Salmo 104, versículos 25 al 31. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Esta es palabra de Dios. Amén. Isaías 55, del 1 al 5. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a la gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti.
por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Todos conocemos la historia de David y cómo sus estados de ánimos quedaron plasmados en los Salmos. Entre otras cosas, David fue perseguido hasta por su propio hijo. Tuvo tiempo de bonanza y de paz, pero también cometió pecados atroces. Como dije en alguna oportunidad, al leer los Salmos quedo con la impresión de que el peor estado anímico de David, el tiempo de mayor oscuridad, el tiempo en que lo pasó peor, fue cuando estuvo en pecado sin confesarlo a Dios. Asimismo, me atrevería a decir de que el momento más elevado, el momento en que mejor está David, es cuando recibe el perdón de Dios. En particular, conocemos la historia con Betsabé, y luego, cómo para encubrir su pecado mandó asesinar a su marido. Natán vino y lo reprendió duramente por esa acción. Luego de eso, David compuso el Salmo 51. Los invito a entonar una alabanza inspirada en los versículos 10 al 12 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y tu Espíritu Santo no quites de mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Espíritu Santo, no quites de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y tu Espíritu Santo, no quites de mí. Y delante de ti no me eches, Señor, y tu Espíritu Santo no quites de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu Santo no quites de mí. Y tu Espíritu Santo no quites de mí. Y tu Espíritu Santo no quites de mí. Oremos. Padre Santo, hemos pecado y humildemente pedimos perdón por ello. Tal como lo expresan los Salmos, el peso de nuestros pecados y rebeliones nos aplasta grandemente. El dolor de haber pecado y haberte ofendido nos acompaña día y noche.
nos hemos distanciado de ti. Escucha, Señor, nuestra oración y lávanos de nuestra maldad. Te agradecemos, oh Dios, porque sabemos por tu palabra que nos recibes y perdonas cuando nos humillamos y confesamos nuestras faltas. Todo esto lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 103 dice que el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, que no nos ha tratado como merece nuestra maldad y pecado. Tan alto como los cielos sobre la tierra es su misericordia, y tan lejos como está el oriente del occidente alejó de nosotros nuestras rebeliones. Esto último es interesante. ¿Por qué no dijo el norte del sur? Una vez un predicador dio la siguiente explicación. Se podría decir que el occidente del oriente están a una distancia infinita. Si parado en un punto del planeta empezamos a avanzar hacia el norte, eventualmente podríamos llegar hasta el polo norte. Y si seguimos avanzando, en algún momento vamos a empezar a caminar hacia el sur. En cambio, si empezamos a avanzar hacia el occidente, nunca vamos a dejar de avanzar hacia el occidente. Podemos caminar y caminar y caminar, y nunca vamos a decir que hemos llegado, porque siempre podemos seguir avanzando hacia el occidente. Tenemos la confianza que Dios ha perdonado nuestros pecados que hemos confesado y nos insta a seguir en sus caminos. El Salmo 102 dice: mi vida se ha desvanecido como el humo, mis huesos se deshacen como tizón quemado, hasta me he olvidado de comer, tanto he llorado que mis huesos se pegan a la carne. El nivel de angustia que expresa el salmista es alta. Realmente lo está pasando muy mal. Sin embargo, en el mismo salmo dice: pero tú, Señor, permaneces para siempre, con lo cual expresa su confianza en Dios. En el Salmo 142 dice: Señor, yo clamo a ti, porque tú eres mi única esperanza, eres todo lo que tengo en la vida. Atiende mi queja, porque estoy desesperado. Seguramente hay mucha gente que lo está pasando realmente mal en estos días, y tal vez está perdiendo su esperanza. Los invito a que, unidos en oración, intercedamos por ellos, para que no pierdan la esperanza de que Dios va a cumplir su propósito en ellos. No tengo un listado, pero sabemos que Dios lo tiene muy claro. Sabemos que conoce nuestras necesidades, conoce nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras angustias. Oremos al Padre. Los invito, hermanos, a unirnos en la oración de intercesión. Padre Santo, tú conoces nuestras aflicciones y nuestras necesidades, lo que nos angustia y nos quita el sueño, nuestro dolor, nuestras tristezas. Pedro dijo: ¿a quién iremos? Hoy te decimos lo mismo: ¿a quién más podemos ir sino a ti? ¿Quién más nos puede llevar a campos de delicados pastos sino tú? Inclina tu oído a nuestra oración y responde nuestras súplicas conforme a tu voluntad. Como decía el salmista, cumple tu propósito en nosotros. No permitas que nos hundamos en la desesperación, sino reaviva nuestra confianza en que tú harás la obra. Gracias, Padre, porque tu palabra nos dice que todo resulta bien para los que te aman. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación, hermanos, los invito a que nos unamos en un canto inspirado en el Salmo 61. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has
refugio para mí y torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí y torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Hermanos, a continuación viene el espacio en el que recordamos a nuestros hermanos que están de cumpleaños. Saludamos en particular a nuestra hermana Carolina, que estuvo de cumpleaños durante la semana. Ella ha dado testimonio de cómo el Señor la ha bendecido y oramos para que todo siga de la misma forma. En cuanto a las ofrendas, este tiempo que no nos estamos reuniendo en el templo, las ofrendas y contribuciones se han estado recibiendo directamente en la cuenta corriente. Si alguien necesita el dato, me lo puede pedir. Finalmente, nuestra hermana Pamela nos dará la información de vida y misión para esta semana. Buenos días, hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Espero que hayan tenido una linda semana. A continuación les comparto el programa para esta semana. El día lunes nos reunimos a través del devocional diario que está a cargo de nuestra hermana Gloria Nadón, y a las 20 horas se reúne el grupo de pacto a través de Duo. El día martes nos reunimos nuevamente a las 20 horas en el culto de oración. El día miércoles continuamos con los devocionales diarios, esta vez a cargo de nuestra hermana Ana Luisa Herrera. El día jueves el devocional diario está a cargo de nuestro hermano Eugenio Frings, y el día viernes tenemos el estudio bíblico a las 20 horas
a través de Zoom. El día sábado está a cargo del devocional diario nuestro hermano Byron Delgado y el domingo nos reunimos nuevamente en el culto dominical a las 10 de la mañana, esta vez a cargo del devocional nuestra hermana Sara Muñoz y en el mensaje nuestro hermano Gustavo Garretón. Que tengan una linda semana y que Dios nos acompañe y nos guarde. Hermanos, los invito a dar lectura a los textos que se encuentran en Romanos 8:35 al 39 y Mateo 14 del 13 al 21, para luego pasar al mensaje que estará a cargo de nuestro pastor. El texto Romanos lo va a leer mi hijo Paolo y el texto Mateo lo leeré yo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo 14 del 13 al 21. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y se compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto es palabra de Dios. Estimados hermanos y hermanas, les invito a tener un momento de oración pidiendo que el Señor bendiga su mensaje, la proclamación de su palabra, y que todo lo que podamos escuchar sea conforme a lo que Dios nos quiera enseñar en esta hora. Les invito a orar a nuestro Dios. Señor, gracias damos por todas tus inspiraciones, por tu mensaje constante en nuestra vida, por cada momento en que te acercas a nosotros para guiar nuestras decisiones y acompañar cada paso que damos en este día a día. Mas ahora, Señor, rogamos, solo por gracia y misericordia, que sea tu voz audible para cada uno de nosotros. Inspira nuestros corazones y nuestros pensamientos a encontrarnos con tu voz y con tus enseñanzas, y que esta tu palabra, Dios, nos guíe para cómo seguirte y servirte en este tiempo. Oramos y pedimos todo solo por misericordia, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Quizá a ustedes les ha pasado, a mí más de alguna vez, en que en el sistema burocrático que tenemos en nuestro país, que por supuesto a algunos les parece conveniente y a otros más bien engorroso y complicado, en que cuando hemos tenido que realizar algún trámite, a mí en mi caso licencias médicas por ejemplo, u otros en diferentes departamentos de nuestra sociedad, de nuestro país, nos hemos visto entrampados, tirados de un lado a otro, con un papel de un lado a otro, y pareciera ser que para uno puede ser sencillo al momento de realizar ciertos trámites y gestiones, pareciera ser que nadie quiere hacerse cargo de nuestra situación. He leído y escuchado en que muchas veces licencias médicas son rebotadas, otros trámites nadie los toma en cuenta, y nos encontramos desamparados, y en que muchas veces nos preguntamos quién se hace cargo de ciertos problemas, de ciertas necesidades, de ciertas dificultades que viven diferentes personas en nuestro
país. Finalmente nos damos cuenta que planes de salud, CONPIN y otros departamentos muchas veces no se pagan lo que corresponde o lo que desearía una persona común y corriente en nuestro país. Eso nos hace preguntarnos precisamente quién se hace cargo de ciertas situaciones, problemas, necesidades, precariedades en nuestra tierra. Y quizás pareciera que en este material que le sirve inclusive a los humoristas en nuestra tierra, nadie sabe muy bien qué hacer, ni quién se hace cargo, ni cómo solucionarlo. ¿Quién se hace cargo entonces de hambre, de sed, de problemas, de enfermedades, de falta de trabajo, de sustento? El texto del día de hoy, mis hermanos, nos recuerda que Jesús, que Dios, sí se hace cargo de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades. Él se hace cargo de cada persona que tiene necesidad y le guía para encontrarse con Él, con su palabra, con su alimento. El texto bíblico que nos encontramos el día de hoy, la multiplicación de los panes y peces y una alimentación a todo aquel número de personas y multitud, es que nos recuerda precisamente esta enseñanza que espero nos pueda servir en esta situación que nos encontramos el día de hoy. La primera figura que quisiera resaltar es la de los discípulos de Jesús. Aquellos que preguntan y le piden a Jesús que por favor los despache o haga algo para que ellos pudiesen irse y comprar algo en esta hora que ya venían donde iban a necesitar comida. Me pongo en la posición de los discípulos de Jesús y quiero no culparlos por su pensamiento, por su decisión y por la preocupación por el hambre de las personas. Ellos buscaban que Jesús ya los pudiera despachar, para que ellos pudiesen irse a comprar y adquirir los alimentos para cada uno de ellos. La frase que encontramos en el versículo 15, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer, refleja que no estaba en ellos la posibilidad en ninguna forma de hacerse cargo del hambre que la multitud iba a tener en un momento, de la necesidad que había en la multitud de quienes seguían a Jesús. Esto puede ser por no interés de ellos, quizás porque ellos pensaban que no era responsabilidad de ellos alimentar a la multitud. Tal vez ellos separaban erróneamente los problemas de religión con los del mundo, o sea, estaban preocupados por acompañar al Mesías y que Él enseñe, pero no necesariamente porque la multitud tenga hambre. O sea, termina la predicación y cada persona vuelve a su situación con sus problemas y sus preocupaciones. Tal vez ellos pensaban que los problemas de la iglesia y la sociedad estaban separados. Unos son temas de la iglesia y otros son temas del mundo y la sociedad. Estos problemas nos atañen a nosotros por ser religiosos y estos en cambio le atañen a la política, a la sociedad, a la economía y a otros sectores, pero no a nosotros. Pero en vez de pensar negativamente en el caso de los discípulos que quizás lo hacían por esas razones, tal vez también lo hacían porque no tenían en sus mentes la posibilidad de ayudar con sus fuerzas, con lo que tenían, el hambre y la necesidad de todas aquellas personas. Tal vez aún no conocían realmente el plan de Jesús y comprender realmente las enseñanzas, que aún no se imaginaban que los problemas de esta multitud, el hambre y sed de esta multitud, también les atañía a ellos. También ellos podían de alguna forma solucionar esos problemas. Hasta ahí ellos se veían incapaces de hacerlo, pero van a descubrir que en las manos de Jesús todo es posible y que los problemas de otros y los problemas que quizás no parecieran ser de Jesús ni de la fe, sí ellos podían hacerse cargo, sí ellos podían hacer algo al respecto conforme a esa gran necesidad. Los discípulos no estaban preparados para que Jesús allí les mostrara ese gran milagro de ver que la necesidad de las personas era también un asunto religioso, era también un asunto de ellos, era también un problema de ellos como discípulos del Mesías, buscar la manera de cómo entregar pan, alimento a esas personas, atender la necesidad de la gente. Quiere decir, las enseñanzas de Jesús, su predicación y proclamación no terminaba cuando las personas simplemente dejaban de escucharle y seguían a su mundo secular, entre comillas, separado al ámbito religioso.
al ámbito material, sino más bien en aquella necesidad material, la fe también se puede hacer presente. En el mundo secular, la fe también se puede evidenciar. Aún en la sociedad y los problemas que vivimos alrededor, la fe, la religión y Dios tienen mucho que decir y hacer. La predicación de Jesús, por lo tanto, no quedaría solo para la palabra oral, quiere decir, cuando Jesús terminaba ya de hablar y allí termina lo religioso y la fe, y ahora cada uno podía volver a sus quehaceres, sino que la predicación de Jesús, él mismo iba a evidenciar que su palabra no solo es la oral, sino su palabra es también la activa, la presente, la hecha material y carne con la necesidad de las personas. Por lo tanto, la predicación de Jesús no solamente se evidencia en sus enseñanzas orales, sino que su predicación, sus enseñanzas se van a expresar por medio de un acto milagroso que ocurriría en ese momento, la multiplicación de los panes y peces, que también es predicación del Señor, que también es palabra viva de Jesucristo. Los discípulos, por supuesto que no esperaban alimentar a más de 5,000 personas, y es por eso que el milagro es también para ellos. Es para ellos un hecho majestuoso, incomparable, en lo que Dios viene y se hace cargo del hambre y sed de las personas. Por supuesto, hay que hacerse cargo de los demás. Hay que hacerse cargo del hambre, de la sed. Hay que hacerse cargo de enfermedad, de dificultades, de la situación que viven otros. El texto bíblico nos relata el sentir de Jesús. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El versículo 14. Lo que podríamos separar es que Jesús quizás tuvo compasión solo por los enfermos y los sanó, pero en realidad el texto, el versículo 14, es un inicio para mostrar que Jesús, y en su compasión, habló, sanó, predicó y también hizo su milagro en base a ese sentir. La compasión de Jesús no estuvo solo presente para el momento de sanar a aquellos enfermos. La compasión de Jesús estuvo presente para enseñar, para guiar y finalmente para alimentar a los que estaban hambrientos y sedientos. Para aquellos que tenían necesidad, la compasión de Jesús le llevó a hacer este hecho majestuoso, incomparable. Jesús tuvo compasión de la multitud por todas las necesidades por las cuales se acercaban a Él. Hoy quizá en el texto nos muestra dos explícitamente, pero quién sabe si todos y más de 5,000 personas iban a Él solo por enfermedad, o se quedaron a esperar a Él solo por el pan material que después es entregado. ¿Qué es lo que hacía que las personas siguieran a Jesús? ¿Cómo podían pasar gran cantidad de tiempo en lugares inhóspitos como aquel que se encontraban con hambre y sed escuchando sus palabras? ¿Qué es lo que hacía a ellos seguir a Jesús todos los días? Escucharle, estar ahí, ir donde Él va, estar atento a su enseñanza y esperar. ¿Esperar qué? ¿Qué es lo que les motivaba a escuchar a Jesús y seguirle? Para mí una palabra: necesidad. Las personas del relato estaban necesitadas, algunos por enfermedad, otros con hambre de pan, otros tal vez tenían necesidad de compañía y se encontraban solos. Quizás cuántos hambrientos y sedientos de justicia habían en esa gran multitud. Creo pensar que habían pobres, desdichados, desgraciados, apartados, heridos, desesperanzados, angustiados, tristes y desolados. Todos ellos, bajo mi forma de verlo, buscaban y seguían a Jesús esperando que Él les ayudara en sus necesidades, en cada una de sus vivencias, en todo lo que estaban viviendo, pasando, sintiendo y quizá en todo lo que no tenían ni sentían. Y para sorpresa incluso de los discípulos, mis queridos hermanos, Jesús se hizo cargo de la necesidad de las personas. Él no los evadió, Él no los despachó.
Él no los derivó de un lado a otro. Jesús se hace cargo de los problemas, del hambre de las personas. Los recibió, los alimentó, los sació y les dio la oportunidad de tener una nueva vida. Eso hizo Jesús. Y nosotros hoy, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué hemos venido a Él? ¿Por qué escuchamos palabras de Él y nos disponemos a oírle, a orarle y cantarle? ¿Por qué aún creemos en Él y le seguimos cada día? ¿Por qué y cómo llegamos a la iglesia y a la fe? Creo pensar que por la misma razón de ellos, por necesidad. Quizás estábamos hambrientos, sedientos, enfermos, tristes, oprimidos, desdichados y solos, en búsqueda de algo que me ayudara a seguir adelante. Para buena noticia de nosotros, mis hermanos, hoy Dios no nos va a evadir. Él no nos despachará de un lado a otro, ni nos enviará a otros lados para saciar nuestras necesidades, carencias o problemas. Mis queridos hermanos, Él se hará cargo de nosotros, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Él nos va a recibir, nos saciará y nos dará la posibilidad de caminar con Él por el resto de nuestras vidas. Él, mis queridos hermanos, nos va a abrir los brazos en cada una de nuestras necesidades, se hará cargo de nuestra vida y nos guiará en cada camino que recorramos. De eso estoy completamente seguro. ¿Y qué hacemos nosotros con las necesidades de otros? ¿Quién se hace cargo de tantas vidas, situaciones que viven otras personas? Jesús nos recuerda, mis queridos hermanos, que también estamos nosotros llamados a hacernos cargos los unos a los otros, a no evadir ni delegar en otros la responsabilidad que tenemos de sustentarnos los unos a los otros, que en la medida en que seamos compasivos, que tengamos el mismo sentir que hubo en Jesucristo, nosotros también nos miremos con misericordia y veamos el rostro de Jesús en el hambre y en la sed de las demás personas. Que podamos obrar y ser de alimento en las distintas necesidades que existen hoy en día. Pero creo que probablemente podemos pensar lo mismo que los discípulos. Qué difícil puede ser eso. Saciar la necesidad que existe en el mundo, alimentar el hambre que existe en tantos lados y en tantas situaciones. Pero también el texto de hoy, mis hermanos, nos recuerda que Jesús nos revela que no importa la cantidad ni lo que poseas tú en realidad en tus manos, sino más bien la intención de tu corazón, porque de la multiplicación se encargará Él. El texto del día de hoy nos recuerda que todo en las manos de Dios se multiplica. El acto de Jesús como acción de gracias por lo que en ese momento tenía 5 panes y 2 peces y nada más. La acción de gracias, dedicarlo a Dios, encomendarlo a Dios, y que no importa la cantidad ni la obra que sea, pero con un corazón dispuesto a que sea para Dios y para beneficio de otro, quiero pensarlo y creerlo, mis hermanos, se ha de multiplicar. No solamente una obra que se hace por el fin a mí mismo o de mostrarme quizás poderoso o sustentador a otros. Cuando una obra y una dedicación se hace con el fin de alimentar a otro, por amor a otro, por compasión a otro, por ver a otro como un igual y no como un inferior, creo pensar, mis hermanos, que esa obra se multiplica, porque lo hacemos por amor a otro y lo hacemos en adoración al Señor. Toda obra en nuestras manos, dedicada a Dios, cada acto que podamos desarrollar, cada gesto que podamos expresar, puesto en dedicación a Dios y con el propósito de bendecir a otros, será multiplicado. Germinará con el fruto de saciar toda necesidad y llenar cada vida que sea para poder entregarla a la obra y al camino de nuestro Señor Jesucristo. Cada obra en compasión a otros es un acto de servir a Jesucristo también. El relato de hoy nos recuerda que para saciar a otros no se necesitan más que 5 panes y 2 peces ofrendados a Dios
y con el objetivo compasivo de alimentar a otro que lo necesita, para ayudar, para acompañar, para sanar y para bendecir a otros que no necesitan nada más que una obra generosa en pos de ellos y dedicada en amor y servicio al Señor. Una vida ofrendada, mis hermanos, una vida apartada y consagrada en las manos del Señor es lo que Dios espera y necesita, porque de lo material el Señor hará el milagro. Él multiplicará el aceite, el agua, el pan, los recursos, mientras cada obra generosa sea en poder compartir con otros, partir el pan y repartirlo con todo quien que lo pueda necesitar. Cuando partimos el pan, cuando entregamos lo que tenemos en las manos de Dios y para bendecir a otros, el milagro del Señor se hace realidad. El texto de hoy, mis hermanos, nos recuerda a un Dios que busca dar vida, y vida plena y abundante en todo ámbito de nuestra existencia, que Él ha venido a sanar, a alegrar, a revitalizar aquello que pueda sentirse herido, maltratado y cansado. Nos recuerda el texto del día de hoy que Jesús nos mira con la compasión que puede transformar la vida de nuestra vida a día, de las personas, de cada ser humano en esta tierra. El texto del día de hoy nos muestra lo que la compasión puede hacer en otros, el milagro de la generosidad, el milagro de la voluntad de alimentarnos los unos a los otros. Nos recuerda que Jesús nos mira con compasión y eso puede transformar nuestro día a día y puede saciarnos de toda la necesidad que podamos vivir hoy. Que Dios nos recibe y se hace cargo de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones y angustias. Que Él nos abre sus brazos para darnos la oportunidad de alimentarnos con su palabra y con su infinito amor. Que el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, podamos acercarnos a Jesús y dejar que Él nos pueda saciar con la unción de su Espíritu Santo. Y si en algo podamos ser útiles en sus manos, hagámonos cargo también de la necesidad de otros. Y sin importar lo que tengamos la seguridad de que el Señor lo multiplicará y será de provecho para toda persona que aún tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y Él sustente y multiplique su palabra en nuestra vida. Les invito a orar al Señor. Dios, te agradecemos por tu palabra, por tu enseñanza. Sigue guiando nuestras vidas, nuestros pensamientos y corazones. Condúcenos, Señor, en este día a día y tengamos la tranquilidad y la paz de que en todo lo que vivamos y en cada necesidad que tengamos, tú, Señor, estarás presente para saciar nuestra hambre, para tranquilizar nuestro día a día, para darnos tu paz y mostrarnos, Señor, que contigo siempre podremos sentirnos saciados y podemos sentirnos plenos con tu ayuda. Pero también, Señor, ayúdanos a mirarnos los unos a los otros, a hacernos cargo de los unos a los otros en nuestras necesidades y problemas. Porque, oh Dios, ¿qué mundo tendríamos, pues, si buscáramos sistemas, estructuras y formas de vida que tuviesen que ver más con la compasión que con el evadir, con hacernos cargos que con evadir responsabilidades? Ayúdanos, Señor, a formar esa sociedad en este mundo, a trabajar en pos de ser responsables de los unos con los otros, de ayudarnos mutuamente, de ser compasivos de manera oral y activa. Ayúdanos, Señor, a hacer vida tu palabra en nuestro día a día y a confiar de que tú sustentas nuestro caminar. Oramos, pedimos y agradecemos tu palabra en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Luego de escuchar el mensaje, hermanos, los invito a entonar un cántico llamado Hijo de Amor para luego recibir la bendición final del pastor.
su vida dio. Glorifica al Hijo de Dios, glorifica. Reconoce al Hijo de amor, glorifica. Glorifica al Hijo de Dios, glorifica. Reconoce al Hijo de amor, glorifica. Al Hijo de amor. De tal manera nos amó que su Hijo nos entregó. Él llevó nuestro dolor, su vida dio. Glorifica al Hijo de Dios, glorifica. Reconoce al Hijo de amor, glorifica. Glorifica al Hijo de Dios, glorifica. Reconoce al Hijo de amor, glorifica. Glorifica al Hijo de Dios, glorifica. Reconoce al Hijo de amor, glorifica. Al Hijo de amor. Mis hermanos y hermanas, les invito a recibir la bendición del Señor y que sea una bendición para nuestros hogares, familias, seres queridos a la distancia. Que esta bendición se multiplique con todos quienes nos encontremos. Oramos al Señor. Te agradecemos, Dios, por todo lo que tú nos has entregado y enseñado hasta ahora. Sigue conduciendo nuestra vida, oh Dios, bajo tu voluntad. Que tu bendición, oh Dios, nos aparte de nuestra vida, permanezca en nuestras familias, seres queridos, en nuestros hogares, que nada nos falte. Que tu bendición, oh Dios, esté por sobre todo con aquellos que hoy más te necesitan, que están en soledad, enfermos, preocupados o en tristeza. Que tu bendición, oh Señor, esté presente en cada realidad de necesidad, para que en ti, Señor, encuentren lo necesario para seguir adelante. Bendice esta semana que viviremos y con quien nos encontremos podamos multiplicar y compartir tus bendiciones con cada uno de ellos, con nuestras palabras, gestos y acciones. Gracias damos por tu bendición, que sabemos estará todos los días en nuestra vida. Lo pedimos y de antemano lo agradecemos en el nombre maravilloso de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vive y reina hoy por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y tengan una excelente semana.